Hola gente, ¿cómo están? Bueno, ¿recuerdan este proyecto que había hecho antes? Que era la punta aislada para el osciloscopio, que tenía el SI 8920 como amplificador aislado y un MSP 6000, 6001 era, sí. Bueno, lo que pasó ahora es que la empresa PCB GoGo me mandó unas placas para este circuito, que son estas que tengo acá. Obviamente ya las monté, es esta placa que está acá. Lo que hice fue básicamente lo mismo, agarrar el circuito que tenía acá, y bueno, montarlo acá. Con el MSP 6002, dije 6001 antes, perdón, 6002, con el SI 8920, y bueno, le agregué la fuentecita de SDC que ya habíamos visto antes, y algunas cosas más. Pero hice algunas diferencias al circuito anterior. Como se puede ver, lo primero que van a notar así de manera guarra es que tengo puesto un conector para auriculares, no porque sea audio, sino porque es muchísimo más barato que meter un BNC. El BNC es carísimo y la verdad que no voy a gastarme lo que sale todo esto en un solo conector. Entonces agarré y dije, meto el de audio y chau, sin problema. Voy a explicar un poco qué son los cambios que hice. Porque en realidad hacer un prototipo en PCB ayuda a mejorar el circuito que están haciendo. No quiere decir que sea el final. Así que lo que voy a mostrarles es esto. Primero, este es el circuito en azul. Como se puede ver, tenemos la fuente de SDC, que es de 5 volt a 5 volt, lo cual yo ingreso 5 por acá, saco 5 por acá. Está eléctricamente aislada. Internamente tiene un transformador y está aislada. Después tenemos un filtro, el filtro pasabajo con una bobina y un capacitor, que esto pueden no ponerlo si quieren, es algo que está en el datasheet de la fuente de CDC. Después tenemos lo que viene a ser el regulador de 3,3 volt y el LED encendido con una resistencia y un capacitor de filtrado. Esto es lo que tenemos en la fuente de salida. La fuente de entrada tenemos acá en color azul, ingresamos la tensión acá, tienen que ser 5 volt porque esta fuente aguanta 5 volt en la entrada. Entonces ingresamos 5 volt, pasamos por un capacitor, alimentamos la fuente. Al mismo tiempo alimentamos un regulador de 3,3, un LDO cualquiera, y prendemos el LED y tenemos 3,3 en este punto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, este punto va a alimentar la parte de salida del amplificador operacional aislado. Este punto va a alimentar la parte de entrada del amplificador operacional aislado. Este es un amplificador operacional que, bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque ya lo vimos en otro video que voy a dejar en la descripción, pero básicamente tenemos un divisor resistivo con resistencia de 1 mega 100K, 1 mega 100K y una de 1K. Nosotros medimos la tensión que hay en esta resistencia de 1K y ahí podemos agarrar y mandar la tensión en el amplificador operacional interno y sacarla de este lado. Este operacional permite sacar una tensión simétrica, veo más, veo menos. Yo estoy usando modo común, solamente la positiva, la negativa no la estoy usando. Y después tengo el MSP 6002, que lo que hace es agregar una etapa de amplificación del tipo no inversora. Acá tenemos una resistencia de 1K más un pote de 10K con una resistencia de 10K a una masa virtual. Ojo, este operacional que tenemos acá es una masa virtual que básicamente es un seguidor de este pote de 50K, y la salida, que viene a ser, por ejemplo, si yo pongo el potenciómetro en 25K, que es la mitad, voy a tener VSC sobre 2. Entonces voy a tener en este punto, en donde iría la masa del operacional, tengo una masa virtual a 2,5 volt. Es un offset, básicamente subo y bajo la señal como si fuese un offset. También teníamos la salida de lo que va al osciloscopio conectado a esta masa virtual. Entonces, ojo, porque si yo conecto la masa virtual de salida de este circuito para ingresar al osciloscopio y después alimento esto con la misma masa del osciloscopio, voy a hacer cagada. Entonces, si le van a usar la masa virtual de señal, como está en este caso, esto tiene que ir con pilas o con una fuente que no sea el osciloscopio, una fuente externa. Ahora, si ustedes van a usar esto con la misma masa del osciloscopio, es decir, con la misma punta del osciloscopio, que la masa del osciloscopio es la misma que, por ejemplo, el USB, ¿por qué digo esto? Porque el osciloscopio, en mi caso, tiene un puerto USB para enchufar un pendrive y sacar imágenes, pero también lo alimenta, obviamente. Entonces yo con esto podría alimentar el circuito y ya está, y no tengo que usar ninguna fuente. De hecho es lo que hice. Entonces lo que tuve que hacer es eliminar esta conexión de tierra virtual de la salida, o sea del BNC del osciloscopio, respecto de la masa. La eliminé y hice que la salida esté puesta a masa. La referencia de GND de salida está puesta a masa. Entonces todo este quilombo que quedó acá de BSC sobre 2 o del offset y demás quedó solamente ajuste de offset y nada más. Otro cambio que hice fue el siguiente. Puse otro LDO de 5 volt. ¿Por qué? Como la fuente esta no puede soportar más de 5 volt de entrada, dije, bueno, le pongo un limitador de 5 volt. Si yo esto lo alimento con una batería de 9, tengo que tener 5 volt acá. Entonces puse otro regulador.
Si ustedes van a alimentarlo con el osciloscopio, con USB, esto no va. O hacen un puente, acá. Puentean la salida con la entrada y se acabó. Ese es otro tema. Después lo que cambió fueron dos valores de resistencia. Este de acá, que es, viene a ser la resistencia que va a masa en el amplificador operacional, en el no inversor, tenía 10K, le puse 4K7. De esa manera, lo que vamos a hacer es tener un poquito más de ganancia, casi el doble de lo que teníamos antes. Y acá, eso lo hice porque estoy compensando esto. Donde antes teníamos un K, donde va a tomar la tensión, ahora tenemos 470 ohms. Entonces, la tensión que va a tener en la entrada de inversor y inversora del operacional aislado es menor, lo cual se satura menos. Pero vamos a dejar esto de lado y vamos a mostrar cómo funciona. Bueno, lo que tenemos acá es el circuito, obviamente. Acá tenemos las resistencias de división de tensión, acá hay 220, por ejemplo. Esto tenemos 470, que es el cambio que les comenté. Acá tenemos la salida de la fuente de CDC con el LED, este es el regulador de 3,3 volt. Acá tenemos el otro regulador de 3,3 volt que alimenta la otra parte del operacional aislado y el MSP 6002. Después tenemos el ajuste de ganancia, el ajuste de offset y la salida. Y esta es la alimentación. Y la salida la tenemos acá. Una especie de un interruptor para prender y apagar y nada más. Y acá tenemos el otro regulador de 5 volt que si van a alimentar esto con USB lo puentean o lo pueden dejar también, no va a pasar nada, pero yo lo puentearía. Que de hecho es lo que tenemos. Esto va a ir enchufado al osciloscopio, a la parte USB y alimentamos todo con 5 volt y está aislado. Eso es algo que está bastante bueno porque es interesante. Realmente, ahora vamos a la parte útil. ¿Es necesario poner un MSP 6002 acá para amplificar un poquito? La verdad es que si tomamos la salida directa en modo común de este operacional aislado, no hace falta tanto. Lo que pasa que yo estoy basándome en que estoy midiendo 220. 220 tiene una amplitud determinada que es bastante alta, entonces me sirve, me excita bien la salida. Ahora, si yo mido algo menor, por ejemplo, qué sé yo, 50 volt de alterna o algo así, y la señal de salida del operacional aislado va a ser menor, entonces ahí sí me conviene tener un operacional más para amplificar. Pero si lo van a usar para medir 220 y ese tipo de tensiones así de alterna y demás, yo esta etapa de acá no la pondría, ni el pote de ganancia ni el pote de offset. A lo sumo le pondría un pote a la salida de este operacional, como para, tipo un pote como si fuese de volumen, por así decirlo, mal dicho, pero bueno, le pondría un pote uno solo y con ese lo que haría es atenuar más o menos la salida por ajuste mío propio, pero bueno, es algo que les comento porque me pareció que estaba bien en la práctica. Yo acá tengo 220 en esta zapatilla, en realidad todavía no, la voy a enchufar y va a explotar todo, espero que no explotó, así que bien. Acá tengo el osciloscopio, este es mi osciloscopio, al que le puse esta punta mugrosa de un plug de 3,5 milímetros, lo enchufamos acá y listo. Lo que tengo que hacer es enchufar esto en el osciloscopio. Vamos a poner acá. Ahí está enchufado. Obviamente no está andando porque lo tengo apagado. Lo prendo y ahí tenemos la señal del osciloscopio que quedó quieta, sin ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es, obviamente, prender la zapatilla, pero a ustedes no les interesa ver todo el quilombo que hay acá. Así que vamos a ver el osciloscopio, básicamente. Yo prendo la zapatilla y ahora es cuando explota todo. Y no explotó nada, lo cual es bueno. Bueno, acá lo que tenemos es 215 mV RMS, 320 mV pico, 600 mV pico a pico. Lo cual es algo que más o menos tiene que ver con la realidad. Si yo agarro un multímetro, por ejemplo este que está acá, que sea True RMS, igual en este caso estoy midiendo alterna, lo cual no me jode, pero bueno, igual vamos a agarrar un True RMS. Vamos a medir alterna en 220. ¿No? Lo prendemos. Ahí estamos. Vamos a medir alterna en 220. Y tenemos 213. No sé, una goma. Ahí está, 214. Bueno, 213. 214,6, no sé, 214,5. Lo cual acá tenemos 215, 214. Lo cual podríamos decir que esos 215 mV tienen que ver con la tensión RMS que tenemos acá. Obviamente yo ya lo calibré con los presets que tiene acá, el de a ganancia y el de
y el de ajuste, ¿no? Si yo ahora agarro, por ejemplo, y modifico, estoy tocando el potenciómetro, el de offset, como estoy midiendo alterna no se va a notar, así que venimos acá, hacemos acoplamiento de continua, obviamente vamos a hacer algo que se vea un poco mejor, ahí, y si yo toco el offset se puede ver cómo baja o cómo sube, ¿no? Sube y baja porque obviamente tocando el offset. Si toco la ganancia, perdón, tengo que tocar bien la ganancia, se puede ver cómo se achica o se recorta, etc. Bueno, eso quiere decir que el circuito se puede calibrar. ¿Cómo lo calibré yo? Bueno, obviamente esto lo puse en alterna porque el offset la verdad que no me interesa cuando hago acople alterna. Lo que hice yo fue poner el multímetro. El True RMS, medir los 216 volt y ahí empezar a buscar con el osciloscopio la misma tensión en milivolt en RMS, que es básicamente lo que me interesa a mí, los 214 milivolt, que es la tensión en RMS que tengo. Una vez que lo tengo calibrado así, como lo acabo de dejar recién, listo, ya está básicamente calibrado como para poder usarse en cualquier otra cosa. Me pareció que estaba bueno porque es un proyecto bastante útil, a mí me sirve bastante, para medir cosas en 220 está bueno. Me parece que les puede servir al que le quiera medir algo en 220 y demás. Esta parte se puede obviar, como decía antes, la podemos sacar sin problemas. El circuito está aislado a 220, lo cual no vamos a tener problema de riesgo eléctrico ni nada de eso. Pero bueno, me parece que está bueno para que lo quiera implementar y demás. Este SI 8920 lo pedí como sample gratis a Silabs, lo cual lo pueden pedir y se los envían. Y después el otro componente complicado de conseguir tal vez es esta fuentecita, pero esta fuente se vende también en Mercado Libre, en un montón de lugares, lo cual se consigue. Pero bueno, la diferencia es notable, ¿no? Los dos hacen más o menos lo mismo, pero uno está bien y el otro está hecho improvisado. Obviamente este es mejor porque toda la parte de 220 está mejor aislada, tenemos los creepage para la parte de la rigidez dieléctrica y demás, lo cual está mejor aislada esta placa en la parte de 220 que esta es una experimental que tiene pistas por todos lados, ¿no? Obvio. Pero bueno, quería mostrarles esto, me parece que está bueno, así que cualquier cosa dejen en el comentario y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.